Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al coloquio La fuerza que moverán las bolsas en 2023, un evento organizado por Next Step Finance y que hoy cuenta con la colaboración de Schroders. Hagamos un poco de memoria. En 2020, la pandemia. En 2021, las vacunas. En 2022, la inflación. ¿Qué nos espera el próximo año? Víctor e Inés tienen mucha experiencia y seguro que todos ustedes están deseando saber qué creen ellos que sucederá. Por si alguien todavía no les conoce, déjenme hacer las presentaciones. Como organizador del evento tenemos a Víctor Álvar González, socio fundador y director de Next Step Finance. Víctor cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero. Es uno de los asesores más reputados del país, fundó la primera empresa española de asesoramiento financiero independiente y es colaborador destacado de los principales medios económicos españoles. Ahora quiere llevar las ventajas de la revolución digital al asesoramiento financiero independiente, haciéndolo accesible a cualquier patrimonio. Inés del Molino, por su parte, es directora de cuentas para España y Portugal de Schroders, una de las mayores gestoras del mundo. Se incorporó a la compañía en febrero de 2006, posee un MBA por el IE y es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, además de poseer también un máster en Mercados Financieros por el IEB. Yo brevemente contaré que soy Sara Busquets, responsable para Europa de investing.com, plataforma financiera en donde podrán encontrar noticias, herramientas y cotizaciones en tiempo real. Además, hace poco hemos estrenado Investing Pro, que es un servicio en el que confían los mayores bancos de inversión y gestores de dinero del mundo. Y una vez realizadas las presentaciones, solo me queda recordar a los asistentes que el coloquio se estructurará de la siguiente manera. En primer lugar, los expertos realizarán sus presentaciones y luego daremos paso al turno de preguntas y respuestas. Como no quiero extenderme más, le doy paso a Víctor. Adelante con ello. Inés, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos y por presentarnos y estar ahí. Muchas gracias a Inés y a Schroders por estar con nosotros. Una casa con esa tradición y esa experiencia, que no es poca, ¿eh? Ya nos lo contará ella, pero desde luego tiene ahí un gran activo. Y en el, digamos, del país más avanzado probablemente junto con Estados Unidos, y entonces cuando nació Schroders probablemente del mundo en temas financieros, ¿no? Y a ustedes por estar aquí con nosotros. Menos mal que llueve, por lo menos los que vengan de Madrid, aquí llueve a cántaros, con lo cual no les estamos estropeando nada por estar aquí dentro y vamos a tener mucho cuidado de ir muy rapidito, rápido, hacerlo bien, pero ir ligeros para que nadie se pueda perder el fútbol. Somos conscientes de que a las 8 tenemos fútbol del bueno y lo vamos a tener en cuenta. Así que no me voy a extender más. Como digo, gracias por estar ahí y voy directamente a compartir mi pantalla para no, como digo, perder tiempo en lo adyacente, irnos a lo fundamental, que es contarles cuáles son las fuerzas que van a mover el mercado, en nuestra opinión, y partiendo de la base de que no es echar una moneda al aire, no, es jugar, ya lo verán, con la información que tenemos, con lo que hemos visto en la historia, la experiencia, etcétera. O sea que esto está basado en información, pero no deja de ser un cálculo de probabilidades, abierto, por supuesto, siempre a novedades. Dicho esto, es más, les diré como inicio y antes de empezar que una vez le preguntaron a Mike Tyson si él cuando salía al cuadrilátero a boxear, Mike Tyson, para quien no lo sepa, era un muy conocido boxeador, le preguntaban si salía con algún tipo de plan y él dijo, una estrategia. Digo, sí, yo salgo con un plan y una estrategia que cambia en cuanto recibo el primer guantazo. Es decir, que hay que tener una flexibilidad que por supuesto nosotros tenemos. Pero bueno, hay que salir sabiendo a quién te enfrentas y cuáles son sus debilidades y sus elementos favorables. Eso sí, antes de nada, déjenme 3 minutitos para contarles lo que hacemos en Next Step, porque además les va a interesar. Si no nos conocen ya, que entiendo que algunos sí, pero para quien no nos conozca o no nos conozca bien, ¿qué hacemos nosotros? Asesorar a la gente a la hora de invertir, pero con muchas diferencias respecto a lo que hay en el mercado. Primero, somos realmente independientes. Realmente, es decir, que hay mucha gente que dice, no, yo soy independiente de grupos bancarios, no. Independiente en términos regulatorios y como se conoce en Europa tras la MiFID y en el mundo anglosajón de toda la vida, es que no se reciben comisiones de los productos que se recomiendan. Es un asesor que no es un comisionista. Un asesor es una cosa, un comisionista es otra bastante distinta.
somos un asesor especializado, no entramos en mil historias, nosotros nos limitamos a los fondos de inversión y los ETF. Y llevamos casi 30 años dedicados a esto. Como bien decía antes Sara, montamos la primera empresa no solo de asesoramiento independiente, sino que además es la primera que tuvo un departamento de análisis de fondos de terceros, porque de hecho no teníamos fondos de la casa como no tenemos ahora. Nextstep es accesible a cualquier patrimonio. Hay servicios muy caros, muy baratos, cada uno elige lo que necesita y lo que puede pagar. Pero desde el más sencillo ya se tiene un asesor, digamos, que te da todo lo que necesitas, lo más importante que necesitas para manejar una cartera de fondos. Y muy importante, no tienen que cambiar de banco. Es decir, ustedes nos dicen, yo trabajo con la entidad A, B o C, o A, B y C, y nuestro algoritmo detecta exactamente qué productos tienen en esa casa y las recomendaciones que les vamos a hacer son lo que nosotros compraríamos si nos pusiéramos en sus zapatos. No tienen que mover dinero, no tienen ningún riesgo de llevar el dinero a algún banco extraño cuyo nombre les suene raro. No, ustedes trabajan si quieren con su banco o con sus bancos, que ya nos ocupamos nosotros de enterarnos qué es lo que pueden comprar y recomendárselo. El servicio es muy barato. Piensen que el básico trimestralmente cuesta 55 euros y por lo que es una cantidad muy pequeña y anual 180 lo que se gastan en una o dos cenas dependiendo de lo exigentes que sean con los restaurantes. Pero es que además les iba a decir que da igual lo que valga, porque sobre todo en los primeros años les puede salir gratis o les puede salir todavía más barato que esto. Es decir, que nosotros al no depender de las comisiones, al no tener que vivir de las comisiones que pagan los productos que recomendemos, como hace el 90% de los asesores, por no decir el 95%, pues nosotros podemos trabajar en que ustedes paguen menos comisiones. Nuestra misión no es solo la rentabilidad, es que paguen menos comisiones. Por lo tanto, desde si deciden trabajar con sus bancos, buscamos ahí dentro de sus bancos las opciones más baratas, hasta si nos piden que busquemos o les digamos plataformas competitivas, en ese caso el ahorro en comisiones puede ser del 50%, 40-50% de lo que están pagando ahora en comisiones. Por lo tanto, al final es que da igual que estén pagando 482 euros al año en un servicio premium, es que eso se lo ahorran en comisiones en cuanto encontremos un fondo más barato, por ejemplo, para invertir en el Eurostoxx o en el SP500, sea un garantizado o algo, o simplemente clases limpias de fondos, ¿no? Nosotros lo que hacemos son, aquí van a ir muchas ideas o algunas ideas, pero nosotros lo que hará en Nextstep es encontrarlas con nombre y apellidos, es los fondos concretos, carteras de fondos personalizadas, como digo, no es solo perfiladas, de si es usted conservador o equilibrado o agresivo en su forma de invertir y ya está, no, es que además es eso en su banco, eligiendo los productos con los que usted o la entidad con la que quiera trabajar y muy importante, le damos tanto valor al seguimiento como a la cartera inicial. Esto es como un coche, el mantenimiento es muy importante y aquí lo verá en la web, que el seguimiento que hacemos es, yo creo, de lo mejor que hacemos, la verdad. Y también se pueden revisar fondos en determinados servicios, usted pone el leasing del fondo y le damos una opinión sobre el fondo aparte de nuestras recomendaciones y hay coloquios exclusivos, coloquios que ya verán que a la larga son de lo más importante porque aquí vamos a hablar de muchas cosas, pero van a quedar muchas dudas y si respondiéramos a todas las dudas o preguntas que nos han enviado, pues acabaríamos después del partido. Pues tenemos coloquios exclusivos en Nextstep en los cuales se puede preguntar sin límite de tiempo o tema. Muy importante, y con esto acabo, hay gente que pues no tiene tiempo para andar comprando y vendiendo fondos. No es que nosotros nos movamos mucho, nos movemos cuando hay que moverse, tenemos una visión de medio y largo plazo, pero hay movimientos, quiero decir que gracias a eso, por ejemplo, este año redujimos el peso de la renta variable en cartera a finales de marzo, primeros de abril, y eso nos ha venido muy bien. O eliminamos antes de final del año pasado, eliminamos toda la renta fija, es decir, hacemos cosas que menos, para eso nos pagan, pero no excesivas. Pero hay gente que tiene cosas que hacer o no es cómodo o su entidad no tiene los... Bueno, no se preocupen, nosotros tenemos también un servicio de carteras gestionadas. No tocamos el dinero, es una entidad conocida en la cual ellos son los que tienen unas carteras que se hacen con nuestro asesoramiento. Se sigue lo que nosotros decimos para esas carteras, con lo cual ustedes tienen unas carteras gestionadas que hacen lo mismo que nuestras carteras asesoradas, pero, muy importante,
que no van a encontrar en otro sitio igual. Primero porque son más baratas. Siendo independientes en la gestión, realmente independiente, la comisión es muy baja, como ven ahí, 0,45 a 0,60, lo mínimo que cobran en la mayoría de las entidades es el 1%, y además nos comprometemos a utilizar siempre clases limpias de fondos, es decir, están ustedes utilizando las participaciones más baratas también o especialmente en estas carteras de gestión. Y con esto pasamos ya, no diré lo más interesante porque yo creo que tener un buen asesor es muy importante, pero a lo más interesante o más importante en lo que a hoy nos toca, que son cuáles son las fuerzas que moverán las bolsas en el año 2023. Esto es muy importante porque, a ver, se habla mucho de los gestores, la gestión activa, este gestor, el otro, patatín, patatero. Con todos mis respetos, sabemos perfectamente en este sector que quien da con las fuerzas que van a mover los mercados en cada año, quien acierta, principio, en medio, pero cuando sea, con esas fuerzas, tiene el 90% del resultado ahí. Por ejemplo, y verán cómo me dan la razón. Vamos al año 2008. Pues las dos personas que vieron venir la crisis financiera, que son los protagonistas de la película The Big Short, es decir, que son literalmente dos, que vieron que se estaba montando esa burbuja inmobiliaria, pues esas personas evidentemente se retiraron del mercado y lo hicieron mejor que nadie, pues no perdieron. Bueno, de hecho ellos se pusieron cortos, se apostaron contra el mercado. El que en el 2009-2010 detectó que la Fed iba a por todas, pues imagínense lo que ha ganado, no ya solo en 2009 y 2010, pero ese fue el momento chachi, si me permiten la expresión, para hacerlo. Daba igual que eligieras un gestor u otro, es que lo que había es que entrar en el mercado y ser aupado por la Reserva Federal en la subida que, claro, con esa cantidad de dinero que metieron, se iba a producir. El que vio venir la situación, el conflicto China-Estados Unidos, cuando Donald Trump dijo, por aquí no paso, pues se lo vio venir, pues evitó un problema importante. Y no estoy diciendo que nosotros viéramos venir todo esto, pero que eso ha sido la clave. La pandemia, pues ahí, por ejemplo, nosotros no lo vimos venir, pero en 2020 el hecho de pasar de, digamos, sobreponderar todos aquellos valores que se beneficiaban de la pandemia, es decir, los Amazon, los Netflix, los Zoom, todos los que se beneficiaban de los confinamientos, pues cambió todo. O sea, no es ya un fondo u otro, es que eso fue la clave. Luego lo otro es un extra por elegir bien los fondos. Mientras que, por ejemplo, como veremos este año, la gestión activa sí ha sido muy importante, pero por seguir el orden que estamos comentando, 2021, quien creyó en que vendría una vacuna y que llegaría y apostó por ello con su dinero, pues lo hizo fenomenal, eso sí, lo hicimos nosotros. Y en 2022, quien vio venir la inflación, que también hemos visto venir nosotros, si nos han seguido en nuestras presentaciones, nos habrán oído hablar de la gran rotación, de que venía la inflación, los tipos de interés más altos, pues hizo el año. Y además utilizó, ahí sí, la gestión activa, porque en esas circunstancias cambia bastante. Al haber esa rotación, cambia mucho, digamos, tiene un valor esa gestión activa. Por lo tanto, al final, todos son detectar qué es lo que va, es como las modas, es decir, qué se va a llevar este año. Y él o la que acierta, pues es el que va a ir elegante. Y el que no, pues no. Entonces, esta es la clave. No es fácil, no es nada fácil, pero hay que intentarlo, por lo menos tener ideas. ¿Qué será en 2022? Que es la pregunta que ustedes vienen a escuchar hoy. Antes déjenme que les enseñe esto porque además es muy gracioso, ¿no? Este es un chiste maravilloso, un chiste, una viñeta maravilloso que yo les voy a traducir y voy a dedicar un poquito de tiempo a ello, aunque solo sea por lo bueno que es. Y esto es muy antiguo, esto yo recuerdo haberlo visto cuando yo empezaba a trabajar. Entonces dice, un día normal en una de las más importantes instituciones financieras vamos a coger el puntero, del país. Y entonces aquí uno que dice, en bajito, dice, lo dice en inglés, dice, tengo aquí, está llamando a un cliente, es un broker, una acción, un valor que podría hacerlo excelentemente. Y este de siguiente que está escuchando, porque claro, es un mercado que es muy de patio, y antes era de hecho un patio, era el parqué, este que está al lado lo escucha, dice, Excel, y este Excel, cambia ya le suena, como en ese juego, ¿no? Que se llama, ya le suena, lo de Excel le suena a sell, que es vender en inglés. Este ya dice sell, ¿cómo? Vender. Y todos ya, vender, vender, vender como locos, ¿no? Y esto es cómo funcionan los mercados, porque luego
estamos en esta locura vendedora y de repente aquí hay uno que dice, esto es una locura, no lo puedo aguantar más. Y dice, goodbye, que nosotros sabemos que es adiós. Goodbye, y este lo oye y dice goodbye, y este dice bye. Buy, que es en inglés comprar, y entonces todos dicen comprar. Y a lo mejor ha pasado algo o no ha pasado nada. Normalmente sí ha pasado algo. Es decir, normalmente el origen es real de estas cosas. ¿Por qué quiero que vean esto? Porque esta idea es clave de cara al año que viene. Y enseguida lo van a entender, por lo menos, a qué me refiero con esto. En 2022 tuvimos inflación, subió la inflación y entramos en este periodo de vender, 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 con todo motivo. Nosotros, pues yo creo que más o menos por aquí ya estábamos vendiendo, en marzo. Y mucho antes la renta fija. Pero si la inflación baja en 2023, y siento estar de acuerdo con el consenso en que eso va a ser así, y digo lo siento porque normalmente el consenso se equivoca mucho, mucho más que acierta. Pero bueno, no siempre se equivoca y sobre todo es que ahora lo veremos, la inflación puede que no baje súper rápido, pero va a bajar, ya estamos viendo cómo baja en Estados Unidos y luego bajará en Europa. Aquí sobre todo ya verán cuando empiece a apretar la recesión, pero bajará la inflación y vamos a entrar en algo que en los mercados se llama efecto FOMO, que es este de aquí abajo. Pero antes de explicarles en qué consiste este efecto, y por lo tanto, y esta es la conclusión, nosotros opinamos que en 2023 las fuerzas que moverán los mercados son la inflación, pero en sentido contrario a 2022, y el efecto FOMO, que ahora digo lo que es porque quiero explicárselo muy bien. Primero, vean que esto de la inflación no nos lo inventamos. Incluso ya les digo, nos preocupa decir algo que dice el consenso. Pero es que en este caso es que es verde y con asas. Porque fíjense ustedes, por ejemplo, estos son los precios, los famosos cuellos de botella. Es decir, lo que costaba, esto es un ejemplo, lo que costaba un container de Shanghai a Los Ángeles, lo que cuesta ahora, de 12.000 a 2.000, es una barbaridad. Aquí tenemos el índice de precios industriales, cómo cae, y lógicamente, si se mantiene la correlación, el IPC, que ahora ya ha caído y está más bajo que esto, el IPC también caerá detrás. Es una correlación que suele funcionar siempre. No digo que ahora vaya a serlo, pero desde luego lo que tenemos delante, que es con lo que tenemos que trabajar, es así. La gasolina ya está casi como como a principio de año, no está más cara que antes de la guerra de Ucrania. Cuando subió sí, pero es que está bajando la gasolina. Las materias primas que tuvimos en cartera, pero que afortunadamente vendimos, comunicamos, se vendió vía ETFs en este caso, pues también están cayendo por motivos que ahora no tengo tiempo de explicar, porque lo importante es que ustedes vean que se van secando las fuentes de la inflación, que cuando cambian las causas, cambian los resultados. Y la causa de la inflación, las estamos viendo, está cambiando. Y por eso estamos viendo cómo empieza a bajar. No solo eso, también vemos, por ejemplo, cómo se nota el mercado inmobiliario. Estos son las ventas de chalets, de viviendas unifamiliares en Estados Unidos, que suelen ser chalets, pero bueno. Bueno, pues esto que ven, todos estos colores son lo que hicieron en otras subidas de la Fed, de tipos por parte de la Reserva Federal. Pues bien, en esta ocasión han caído con mucha más violencia esas ventas que antes, y eso se va a notar mucho en los precios, y eso se nota en la inflación. Pero es que encima la Fed ha hecho la subida de tipos más agresiva desde los años, yo creo que, no sé, aquí es desde los años 80, creo que tenemos los datos, pero yo creo que es de mucho antes. Es decir, no, los tipos han subido más, ha habido subidas hacia más arriba, los tipos han estado más del 5%, pero eso de subirlos así, como lo han hecho ellos, y aquí está pues la que harán mañana incluida, bueno, lo que harán hoy, disculpen, pues esta subida nos pondrá en un nivel alto y además a una velocidad impresionante, pues como el alumno que llega tarde y tiene que estudiar muy rápido para poder ir al examen. Llegaron tarde y como llegaron tarde han dicho así, pues lo vais a enterar. Y esto nos lleva a que cuando esa inflación caiga, tendremos el efecto FOMO. Ahora explicaremos por qué. ¿Qué significa? En inglés, me falta una M. Fear of missing out. La M, que es lo más importante, pues la clave de las letras estas, pero aquí va una M. Fear of missing out, FOMO, que en español significa miedo a perdérselo. Y verán ustedes porque pienso que se va a producir este fenómeno, que no es nada nuevo, que ha pasado muchas veces. Primero, porque los mercados, es una opinión personal, pero los mueve el miedo.
a estar dentro cuando caen y a estar fuera cuando suben. Esos son muy de miedo a estar fuera, miedo a estar dentro. Y venimos del miedo a estar dentro. Justificado, ¿eh? No digo que no esté justificado, pero venimos de ahí. Pero luego en los mercados también se da la tercera ley de Newton, que es que para cada acción hay una reacción igual y en sentido contrario. Y miren a lo que me refiero. Venimos del peor año de la historia de los mercados financieros. Estamos en el peor año. Aquí tenemos en este lado los resultados de los bonos y aquí tenemos los resultados de las acciones, de la renta variable. Que haya un año que estén profundamente en negativo los dos, este es rarísimo. Tan raro como que no ha habido otro desde 1926. O sea, el péndulo está en el peor lado que puede estar a nivel de los mercados financieros, ya lo habrán ustedes vivido. Unos lo hemos aguantado mejor, no me refiero a mí, sino a nuestros clientes, que bueno, yo creo que hemos aguantado muy bien el tirón y lo hemos hecho mucho mejor que los índices y no nos ha afectado la caída de la renta fija, nada, cero, y la de la renta variable la hemos amortiguado muy bien, pero en general el año ha sido espantoso y no es lo normal, ¿eh? Lo normal es que si, por ejemplo, bajan los bonos, suban las acciones. Perdón, aquí. O sea que es este caso, por ejemplo, de caída de los bonos, han caído los bonos en este año, por ejemplo, yo que sé, aquí 2009 han caído un 10%, pero es que las acciones han subido un 25%. Y esto que llega todo no es normal. Y esto yo creo que, por lo tanto, esto que parece algo de Navidad, en realidad es un péndulo de estos de laboratorio, pues está totalmente en otro lado. Pero fíjense, es que el péndulo también de los inversores está en máximo pesimismo, quitando el año 2009. Está peor que en el 2020, en plena pandemia. Fíjense una cosa además. En otras épocas que ha estado tan pesimista, el péndulo ha girado. Es decir, quien invirtió en el 2009 se ha forrado, literalmente. De 2009 hasta hoy, incluida la cartera, estamos hablando de rentabilidades en el SP500 del 200%. Y en el MSCI World, hablo de memoria, pero no sé, 150, 160%. O sea, cantidades muy fuertes. Por lo tanto, fíjese que cada vez que la gente ha estado tan pesimista, luego han sido momentos, perdón, en los que luego el mercado se ha revalorizado muchísimo. Fíjense en 2020 la subida que ha tenido hasta al final del año pasado, por poner un ejemplo. Es el péndulo. Pero es que además este año el péndulo también está totalmente en un sitio y es en el del pesimismo máximo, en el sentido de que nunca había habido lo que llaman el ratio put-call, que como no quiero decir palabrejas, es lo que indica es, para entendernos, en estos momentos que señalo aquí, es cuando más gente ha habido apostando por la caída del mercado. Es decir, poniéndose cortos del mercado de renta variable, el SP500 en este caso. Es decir, la actuación era absolutamente de vamos a apostar por el mercado. Pues fíjense, ahora mismo hay más cortos que había, por ejemplo, en plena crisis financiera, o de los que había cuando se produjo la pandemia. Bueno, el que invirtió en 2004 ha ganado mucho dinero. Bueno, pues entonces había también un máximo pesimismo y esta gente ha perdido hasta la camisa porque estaban apostando contra el mercado y en los siguientes años el mercado ha subido. Por lo tanto, no es tan raro que hubiera un movimiento pendular también en esta ocasión, que es mucho más exagerada incluso que antes. Por lo tanto, es un nuevo ejemplo de que el péndulo está en el lado del máximo pesimismo. Y ese péndulo funciona a nivel de la inflación así. Cuando la inflación es muy alta, death zone for equity, es decir, zona mortal para las acciones. Bueno, esto ya lo hemos visto, es lo que hemos vivido este año. Mortal porque se puso el IPC en el 9,1. Hablamos de Estados Unidos, que es el que marca el paso a todos los demás mercados. Y así nos centramos en lo importante porque bueno, lo que haga Europa es secundario, hará más o menos, puede hacerlo algo mejor, por supuesto, pero peor, pero a nivel de brocha gorda, quien marca esto es Wall Street y es la Reserva Federal. ¿Qué ha pasado? Es que ya no estamos en el 7,7 cuando yo cogí este gráfico. Es que estamos ya en el 7,1. Es decir, que el péndulo está girando. Y cuando el péndulo empiece a entrar en zona en que baja la inflación, ya no es zona de muerte para las acciones, es una zona positiva para las acciones. Y esto es un proceso constante, siempre estamos así, a nivel de inflación, me refiero cuando hay inflación. Bueno, y cuando hay deflación,
Estábamos hace 2 años en deflación. ¿Y qué ha pasado? Que el péndulo se fue para allá, sea por lo que sea, acaba ocurriendo. En este caso, además, bastante más claro en el otro sentido. ¿Qué pasa? Pues que la consecuencia de que el péndulo de la inflación se vaya para acá es que pasamos al goodbye, buy, 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 compra, compra, compra. Así de claro. Que insisto, ahora lo veremos, esto se puede estropear en el camino, pero este es el proceso en el que hemos entrado. Y de hecho, el péndulo ya ha sido rentable, porque, por ejemplo, el Dow Jones ha subido un 18% desde mínimos, cosa que afortunadamente han cogido nuestros clientes, porque nosotros, el S&P no, muy poquito, pero lo que es Dow Jones y Bolsa Europea o global, pues tenemos recomendada. Entonces, este proceso se acaba de iniciar y se acaba de iniciar donde está, pero es un proceso que si no hay, o no habrá, habrá sus problemas en el camino, pero el péndulo está girando y no es inteligente esperar a que el péndulo ya esté aquí. Pues cuando el péndulo esté aquí ya hay muy poco que ganar. Es mucho más inteligente tener ya una cartera que no sea tirarse a la piscina, pero de una forma prudente e ir cogiendo este movimiento según se vaya confirmando, ir pasando aquí y estar colocados en tener posiciones cuando la gente esté loca por entrar al mercado porque se han perdido la subida. Y eso empieza ya a ocurrir. Poquito, pero ya está empezando a ocurrir. Bien, al final este sería el resumen. Baja la inflación, que habrá bocanadas de la inflación, o sea, no va a ser tan fácil. La Reserva Federal levanta el pie del freno, el mercado respira aliviado, como estamos viendo ahora, coge por sorpresa a la mayoría de los inversores que están en posiciones de total liquidez o incluso cortos, y cuando se dan cuenta que se están perdiendo algo bueno, les entra la histeria y les entra el miedo a perderse algo. En este caso, una subida de bolsa, otras veces podría ser otra cosa. ¿Qué puede estropear esto? Pues muy sencillo, lo puede estropear, y esto ya es el final, que la guerra de Rusia y Ucrania se vaya a las manos. Vamos, cuando tienes una guerra entre la OTAN y un país con armamento nuclear, entre la OTAN a través de Ucrania, con el ejército ucraniano, las posibilidades de que algo se vaya a las manos pues son todas. A más dure la guerra, a más posibilidades de accidentes. La escalada de tensión entre Estados Unidos y China, porque cuando los norteamericanos se den cuenta de que China es quien es su principal enemigo y les está haciendo la cama, mientras ellos están ocupados con Rusia, pues probablemente eso vuelva a esa tensión. Un enfrentamiento interno de Estados Unidos, está muy tensa la cosa, la polarización. Si sale algo muy gordo en los papeles de Twitter, a lo mejor la administración norteamericana, como en las películas, decide, pero que no solo pasa en las películas, decide algún tipo de conflicto para desviar la atención. Eso podría ocurrir. La Fed se pasa de frenada y la recesión es excesiva, y aunque baje la inflación puede más el peso de la recesión, aunque eso habría que verlo. Y lo último, pero no menos importante, realmente nos preocupa que no seamos los únicos que decimos que va a bajar la inflación, porque, como digo, el consenso tiende a equivocarse mucho más que a acertar, y eso nos parece algo que está en contra. Pero aquí hay preguntas muy importantes, hay cuestiones vitales. El timing. A lo mejor esto que estoy yo contando no ocurre hasta dentro de 6 meses. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Qué activos antes y después del efecto FOMO, si es que se produce? ¿Qué sectores? ¿Qué países? Porque aquí va a influir mucho. ¿Quiénes van a ser los favoritos de los inversores cuando se quieran subir al carro y dándose empujones? Ahí habrá favoritos. Pues esos hay que identificarlos. Gestión activa o pasiva, muy importante. ¿Será la activa la que mejor lo hará como este año? ¿O en esta situación nueva será más la pasiva? ¿O el valor o el crecimiento? ¿Cómo cubrirse? Si entre medias pasan cosas, que pasarán seguro. Bueno, pues estas son cosas que ya les invito a hacerse clientes, porque ese es el tipo de cosas que vamos a ir tratando a lo largo del año. Si además se hacen ahora clientes, recibirán la presentación de estrategia que acabamos de hacer anteayer, en la cual, aparte de esto que hemos hablado, ya entramos al solomillo. Es decir, hablamos de exactamente, pues respondemos a todas las preguntas que ven aquí arriba, y fondos con nombre y apellidos, etcétera. Y si además se hacen clientes premium, podrán asistir al coloquio mensual
que hacemos con total amplitud, sin ningún límite de tema o de tiempo. Hacerse clientes y probar y ver esa presentación de estrategia 2023 que enviamos automáticamente a todos los clientes, eso les cuesta 55 euros al trimestre probarlo y luego se van a quedar. Yo, vamos, me juego algo a que se van a quedar porque van a ver que es un servicio muy barato para todo lo que reciben. Además, si se hacen premium, que sí, es más dinero, pero por 150 euros no solo tendrán toda la atención, sino que además podrán preguntar todo lo que quieran. Lógicamente, hoy tenemos unas limitaciones en este sentido. Y con esto ya les dejo con los datos de nuestra web, de nuestra cuenta en Twitter, de la mía personal. Esta se la recomiendo mucho porque metemos muchos indicadores que no suelen publicar la gente, que vemos interesantes, especialmente adelantados. Y aquí tienen nuestro bebé, que es la cuenta de Instagram, que es muy práctica, mensajes cortos y creemos que muy útiles. Y les invito a participar en todas. Y con esto les dejo para no pasarme demasiado de tiempo y que así podamos o puedan ustedes ir sin problema, llegar a tiempo al fútbol. Y le paso la palabra a Sara, que está ahí para la siguiente presentación. Sí, pues nada, sí, para no perder mucho tiempo, nada, simplemente introducir a Inés. Inés, cuando quieras puedes compartir tu presentación y nos cuentas tus ideas para 2023. Bueno, pues muchísimas gracias, encantada de colaborar y de participar esta tarde con vosotros. Un auténtico lujo escuchar a Víctor explicar tan bien y de una forma tan didáctica qué es lo que nos da miedo o qué es lo que nos hace movernos dentro de los mercados. Y con toda la humildad del mundo, la presentación que yo les traigo trae un poco la visión que nosotros tenemos desde nuestra casa, que somos una casa británica con un sesgo familiar muy importante, una casa independiente, como ha dicho también Víctor, que desde nuestro punto de vista pues es un valor añadido porque no tenemos a nadie que nos diga qué es lo que hay que tener o cómo hay que tenerlo en cada momento, sino simplemente a través de nuestros analistas. Así es como nosotros invertimos, viendo las oportunidades y tratando de aprovecharlas. Y dentro de esa independencia y dentro de ese sesgo familiar, llevamos nada más y nada menos que 218 años en el mundo de la inversión, única y exclusivamente dedicándonos a la gestión de activos financieros. Por lo tanto, hemos visto y hemos pasado todo tipo de crisis, todo tipo de guerras, todo tipo de euforias, pesimismos, todo lo que se os pueda imaginar. Y es verdad que la conclusión a la que llegamos después de tanta andadura y después de tanta experiencia es que hasta en el peor de los momentos siempre ha existido algún activo que funciona y que salirse del mercado no suele ser una de las mejores decisiones a tomar. Hasta cuando Víctor ha comentado, cuando llegó la crisis financiera del 2008, los que se salieron, no los que se salieron, los que se pusieron cortos, es decir, seguían estando en el mercado, pero con otro tipo de estrategias. Pues es lo que nosotros decimos, que para no tener ese miedo a perderse lo que venga después, nos parece muy importante el tener ese posicionamiento y lo único, el saber cómo estar y dónde estar en cada momento. Como digo, una de las, claramente una de las situaciones anómalas que hemos vivido este 2022, dentro de tantísimas cosas anómalas que estamos viviendo, han sido esa desconexión que hemos visto entre la actividad económica y los tipos de interés. Lo primero que me gustaría es, al hablar del 2022 y echar la vista atrás, primero, pues mencionar un evento que parece mentira que a las puertas de nuestro estado de bienestar y de nuestra Unión Europea puedan suceder, como es la guerra de Ucrania, con esa invasión por la parte de Rusia, que desde nuestra parte lo único que podemos hacer es transmitir todas nuestras condolencias a todas las personas que están sufriendo esta crisis humanitaria, pero toda esa situación, insisto, que a ninguno nos hubiera gustado ver, ha provocado
un incremento de incertidumbres, de variables que se han descontrolado, etcétera, etcétera. Y dentro de todo ese mare magnum, pues una de las cosas, como digo, es esa desconexión que hemos visto entre la actividad económica y los tipos de interés, porque las autoridades monetarias se vieron forzadas después de una larguísima andadura con los tipos incluso en negativo, cosa que también era bastante anómala, a tener que reaccionar de forma muy potente para intentar apaciguar esa inflación que tanto miedo nos da. ¿Qué es lo que podemos esperar de aquí al 23? ¿Qué es lo que hay que tener desde nuestro punto de vista un poco ojo a visor? Pues efectivamente es muy difícil porque la historia reciente nos está demostrando que cualquier cosa que pensemos que es probable que pueda suceder se nos puede desajustar en cualquier momento, bien sea climatológicamente hablando o bien sea de cualquier otra índole, ¿no? Lo que sí parece cierto es que en el 23 la inflación va a seguir eh, dando que hablar, va a seguir provocando reacciones por parte de las autoridades monetarias y desde nuestro punto de vista la energía, Víctor hablaba que los precios energéticos, bueno, los precios de la gasolina, no los precios energéticos, pero los precios de la gasolina ya han vuelto a estar en los momentos pre-crisis energética a principios del 2022, sobre todo provocada por la crisis de Ucrania, pero en cualquier caso nosotros pensamos que esa vulnerabilidad en cuanto a la política energética que se ha manifestado durante todo el 2022 no va a hacer otra cosa más que solicitar todavía más inversión de cara a que seamos cada región cada vez más y más independiente energéticamente hablando, ¿no? ¿Qué es lo que podemos esperar en términos económicos desde nuestro punto de vista en Neosroders? Pues es que la recesión ya cierne sobre muchas economías. La Unión Europea, Estados Unidos y Reino Unido parece que se van a sumar a los datos negativos de crecimiento para el 2023. Pero en cualquier caso no todos entran en la misma situación, en esa recesión, ni a todos les va a afectar de la misma manera. Es verdad que los mercados emergentes y el resto de economías avanzadas sí todavía se van a mantener en positivo para luego ya empezar a recuperar parte del oxígeno en el 2024. Es importante destacar que no todos vamos a entrar en la misma situación en esa recesión porque no todos estamos en la misma situación. Por un lado tenemos a Estados Unidos, en donde parece que para controlar la inflación tienen que sacrificar crecimiento, es decir, que no pueden domar esa inflación sin un coste y ese coste es una recesión que desde nuestro punto de vista rondará el 1%, es decir, tampoco va a ser excesivamente profunda, pero lo que también hay que analizar es qué aspectos no están siendo tan normales como en otros ciclos a la hora de comparar ciclo a ciclo, ¿no? Normalmente para controlar la inflación de cómo está ahora mismo, el sacrificio de crecimiento en Estados Unidos solía rondar un 4%, es decir, había que sacrificar un 4% de crecimiento para conseguir domar a la inflación. Nosotros pensamos que en este caso es distinto por un factor muy importante desde nuestro punto de vista, que es el mercado laboral americano. El mercado laboral americano, igual que el inglés, que el de Reino Unido, ha visto una fuga de personas del mercado laboral increíble durante este 2022. Cerca de 2 millones de personas del mercado laboral americano han salido de las filas de solicitud de empleo. Esto que provoca que el desempleo se mantenga muy en mínimos. Es decir, que a los empresarios les esté dando un poquito de respeto despedir a su plantilla, independientemente de que saben que la producción va a ser menor, que la demanda es menor, que el ciclo se está ralentizando, pero les da mucho miedo reducir, como digo, esa plantilla porque no saben si luego serán capaces de recuperar o de sustituir esos empleados. Porque aunque la productividad está bajando y en Estados Unidos se ha notado significativamente, ese miedo a no ser capaces de reemplazar a los empleados ha pesado y ha pesado mucho. Y además también es verdad que hay un sentimiento por parte de los trabajadores de que es muy fácil encontrar trabajo, porque hay muy poco paro, por lo tanto es más fácil colocarse rápido si uno quiere. Todo eso lo que nosotros pensamos es que obliga a la Reserva Federal a tener que tomar un poco más las riendas de que la ralentización de la demanda manifieste más la necesidad de reducir plantillas. Ya lo hemos visto en algunas tecnológicas, nombres muy importantes y muy potentes de la tecnología americana ya han anunciado despidos
importantísimos en sus grandísimas plantillas, porque lo que están ajustando es a esa productividad y a esa futura demanda que parece que van a tener en el 2023. En Reino Unido pasa algo parecido, es decir, que en Reino Unido no es tanto el volumen de personas que han salido del mercado laboral, o sea, apenas 600.000 personas, pero también está provocando cierto desfase en esa medición del desempleo. En cualquier caso, lo que nosotros esperamos es que las autoridades monetarias sí tienen todavía mucho trabajo por hacer para conseguir domar esas curvas inflacionistas. Como digo, tanto la Reserva Federal, que tiene el doble mandato, controlar la inflación y fomentar el crecimiento, como el Banco Central Europeo, no se nos puede olvidar que, sobre todo en Europa, el Banco Central Europeo viene de donde viene, con una cultura de control de la inflación eh, eh, inagotable, y podríamos decir que no se andan con chiquitas, puesto que históricamente la inflación en Europa ha dado muchos quebraderos de cabeza y ha provocado unas situaciones muy complicadas de manejar posteriormente. Por lo tanto, nosotros pensamos que todavía nos espera ver esas subidas de tipos, como decía Víctor, en la Reserva Federal hoy, incluso podríamos ver una más a principios de año, para ya empezar a estabilizar un poco y ver cuánta demanda están destruyendo con esta subida de tipos, porque lo malo de la política monetaria es que lleva un retraso en el efecto, no es tan inmediata como otras. Por parte de la Reserva del Banco Central Europeo también esperamos más agresividad. Es cierto que se están empezando a acotar los datos de subidas de esa cesta de índices de precios, pero aunque en Europa energéticamente se están estableciendo topes, se están estableciendo ciertas medidas para que la cesta de precios no se dispare tanto, no tenemos que olvidar que en Europa, sobre todo en el sur, el coste de la financiación, es decir, cuando nos suben los tipos de interés, en unos países, en unas economías en donde los niveles de hipotecas, es decir, casi todos los del sur de Europa tenemos mucha presión por esa subida de nuestras hipotecas, ralentiza la demanda de una forma muchísimo mayor. Por lo tanto, a lo mejor el Banco Central Europeo no tiene que seguir siendo tan agresivo, porque ya la propia demanda, ya la propia economía empieza a destruir parte del crecimiento del consumo, simple y llanamente porque tenemos que pagar las hipotecas antes de comprarnos cualquier otra cosa. De manera que nos parece que, como digo, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo tienen una tarea muy importante por delante. Y por la parte de Reino Unido, que es verdad que el Reino Unido, independientemente de Brexit, se están autoinfligiendo una cantidad de problemas que se los están provocando ellos mismos con durante este año un pequeño, podríamos decir, desajuste político, en donde se planteó un programa de ayudas fiscales sin financiación, en donde luego tuvo que venir el nuevo primer ministro a reordenar y a reorganizar, pero con un objetivo, tal y como se ha detallado en las declaraciones de otoño, de que uno de los objetivos que tienen es reducir el déficit que tiene ahora mismo Reino Unido. Y aunque revisando y poniendo y ajustando los datos de crecimiento no son tan malos, es decir, están creciendo cerca de un 3,5% ahora mismo, lo que también tenemos que tener en cuenta es que los tipos de interés, desde nuestro punto de vista, para el Banco Central, para el Banco de Inglaterra, llegarán hasta el 4%. Esto quiere decir que podamos ver una recesión en el 23 en Reino Unido cercana al 0,8%, es decir, un menos 0,8%, para luego tener un pequeño rebote al alza en el 24. Pero aún así, con esas políticas de reducción del déficit, como tiene un plan de políticas fiscales muy contundente, nos parece que pueden conseguir o pueden terminar convirtiendo su inflación en un poco más, como dicen los ingleses, un poco más pegajosa de lo que les gustaría. Es decir, que ahí tendrían que tener un poquito más de cuidado. Lo ha dicho Víctor claramente, ha sido un año desastroso, y aquí tienen en la pantalla cómo ha funcionado el crédito. El crédito ha tenido en el 22 el peor año de su historia, entonces se dice rápido, pero también es verdad que ha sufrido mucho más castigo, sobre todo el crédito europeo de alta calidad, de lo que nunca se hubiera imaginado. Ha sufrido más el crédito europeo de alta calidad, más que las acciones
más que el crédito global, más que el sector inmobiliario. Es decir, que nosotros creemos que tiene mucho por recuperar. Y tampoco nos podemos olvidar que así como esa transición energética que comentaba al principio que va a ser necesaria porque la vulnerabilidad energética ha quedado muy patente, está cambiando el entorno demasiado rápido. Así como antes hablábamos tiempo atrás que para conseguir 50 millones de usuarios electricidad en sus hogares se tardó cerca de 40 años y que para conseguir la aplicación del Pokémon Go 50 millones de usuarios solo se tardó 19 días, el tráfico mundial de datos medio mensual se ha multiplicado casi por 20 en 6 años. Es decir, que la tecnología va a una velocidad imparable. Por lo tanto, no nos olvidemos que va a haber siempre oportunidades de inversión, que va a haber siempre sectores o, por así decirlo, temas que van a requerir muchísima inversión para poder seguir avanzando de la manera que se está haciendo. Ayer teníamos la noticia de que ya se está empezando a demostrar que con los átomos que hay dentro de un vaso de agua se va a poder producir la energía que necesitará una familia de 4 personas durante toda su vida. Eso es a base de investigación y eso requiere muchísimos fondos. Por lo tanto, la inversión en esos sectores va a seguir siendo necesaria y por lo tanto van a seguir existiendo oportunidades de inversión. Así que dejamos atrás un año muy complicado para la renta fija como para la renta variable. El crédito ha sufrido desde nuestro punto de vista demasiado, por lo tanto tendrá que corregir más pronto que tarde. Nos parece que el 23 va a seguir teniendo mucha sombra del 22, pero en cualquier caso, como decía Víctor, con un buen asesor y estando bien asesorados, más que nunca, que es una pieza clave de nuestras decisiones financieras, nos parece que vamos a seguir pudiendo encontrar muy buenas oportunidades. Por si acaso luego no tengo tiempo para decirlo, ya aprovecho y les felicito las fiestas. Y yo por mi parte, Sara, Víctor, cuando queráis empezamos con el turno de preguntas. Perfecto, pues sí, y yo lo que quería decirles a los asistentes es que debido al gran número de preguntas que hemos recibido, vamos a centrarnos en las más importantes de las recibidas. Como no queremos demorarnos mucho en el tiempo, intentaré yo también ser breve. Os pido brevedad para que nos dé tiempo a responderlas todas. Si os parece bien, empiezo con Víctor. Víctor, la primera pregunta. ¿Qué sectores y regiones ven con más oportunidades dentro de una inversión con criterios ESG? Es que es importante tener en cuenta, hay un terrible malentendido con esto. ESG es un filtro moral y que además me parece estupendo. Es decir, no se gana más por, digamos, seguir una política ESG, sino que lo único que hace es que uno se evita estar invirtiendo en activos sectores o sectores que no respetan esas normas ESG, pero no existe... No es un vector de inversión en el sentido de voy a ganar más. Si con un criterio ESG invierto, por ejemplo, en tecnología, este año pasado, por muy criterio ESG que esté utilizando, habré perdido hasta la camisa. O sea que no, y viceversa. Si con un criterio ESG pues invierto en, yo que sé, X y no invierto en hidrógeno, que puede ser una idea estupenda, y ambos un ESG, pues no. O sea que no utilicen ESG. Mi recomendación, nuestra recomendación, que tenemos carteras ESG, por supuesto, porque hay mucha gente que quiere saber que se invierte respetando unos determinados criterios ecológicos, sociales, etcétera. Y está muy bien, pero no es una forma de ganar más dinero, que es lo que se ha vendido a mucha gente para vender precisamente fondos ESG, y es un error tenerlo o pensar que va a ser así. Fenomenal. Pues segunda pregunta para Inés. ¿Qué fondo de Schroders cree que lo puede hacer mejor o que considera más interesante para el 2023? ¿En euros, en dólares o en divisa cubierta? ¿Y qué performance de media anual esperáis para este fondo aproximadamente? Bueno, la pregunta tiene su gracia porque me encantaría saber cuál es para también invertir yo. Pero bueno, en el entorno que nosotros estamos descontando para el 23, creemos que, como digo, el crédito europeo de alta calidad tiene mucho por recuperar
Y nosotros, a través del Schroders ISF Euro Corporate Bond, hemos demostrado en el pasado, porque el fondo se lanzó en el 2000, con lo cual ya se ha comido alguna que otra crisis, hemos demostrado que sí somos buenos compañeros para capturar las recuperaciones del mercado. Es decir, recuperamos casi 2 veces más de lo que el mercado recupera. Entonces, ¿qué divisa? Nosotros creemos que las divisas son muy difíciles, el impacto y lo que fluctúan es imposible de predecir, por lo tanto nosotros pensamos siempre que invertir en la divisa en la que uno recibe sus ingresos es menos complicado, y en cuanto a la rentabilidad media que se espera, ojalá lo pudiéramos predecir, pero es imposible, porque si algo nos ha enseñado los últimos años es que de una para otra se te puede dar fenomenal o se te puede dar fatal. Pero ahí sí quiero decir que yo en Schroders, como casa de gestión activa, creemos que va a ser un año también para la gestión activa, porque la dispersión que existe es amplísima. Genial, gracias Inés. Víctor, ¿conoce algún caso de alguien que invierta en volatilidad y en qué casos lo haría? ¿Compraría o vendería? ¿Con qué fin? ¿Y qué riesgo tiene? Pues eso es una muy buena pregunta, porque yo siempre he estado buscando fondos que inviertan en volatilidad para poder, se puede invertir en volatilidad digamos, con derivados, etcétera, pero yo decía, bueno, qué fácil es comprar un fondo que si sube el IBEX, el VIX, que es el índice de volatilidad más importante, pues yo gané, y si baja yo pierde, cuando yo vea que la volatilidad es como un péndulo, también, entonces es relativamente fácil jugar a eso. O está muy muy baja, si inviertes tarde o temprano acabas ganando y viceversa, pues no es como los mercados, como la bolsa o como un índice de bolsa o de bonos, pero para mi sorpresa, en ETFs ya es un poco distinto, pero en fondos hay fondos que invierten, pero lo hacen con gestión activa. Es decir, es el gestor el que empieza a jugar con ello, con lo cual no es direccional. Y yo lo que busco en esto es precisamente decir, quiero cubrirme con un producto que si aumenta la volatilidad gano, y viceversa. Si veo que está todo muy bien, poder vender volatilidad. Pues no es fácil encontrar algo así. Fenomenal. Pregunta para Inés. ¿Es momento para la renta fija? Bueno, creo que no sé si he sido lo suficientemente clara. Sí, nosotros pensamos que después de todo lo que nos ha castigado la renta fija por la parte de duración, por la parte de corrección, etcétera, etcétera, con mucho cuidado, siendo muy selectivos. Ahora mismo no merece, desde nuestro punto de vista, la pena jugárselo a tener más riesgo, porque simplemente con lo de mayor calidad ya estás recibiendo una remuneración por parte de la rentabilidad que te está dando el propio bono altísima, que nunca se había visto desde los últimos casi 20 años. Por lo tanto, sí es momento de renta fija desde nuestro punto de vista. Insisto una vez más, en crédito corporativo europeo de alta calidad, sobre todo. Fenomenal. Pregunta para Víctor. He visto un anuncio sobre un servicio de gestión de carteras de Nextstep. ¿Qué diferencia tiene con el servicio de asesoramiento que ya tenéis? Porque hacemos nosotros todo el trabajo para que la persona que está invirtiendo no tenga que hacer ella o él. Es decir, que es tan sencillo como... Hay dos tipos de personas. Las que les gusta invertir ellos y tener al primo de Zumosol al lado para que les ayude, les asesore, les dé ideas, lo que sea. Y ese sería el cliente de asesoramiento y nosotros seríamos un primo de Zumosol pequeñito. Pero el primo de Zumosol como asesor. Y en cambio está la persona que dice, no, a mí no me vengáis con historias, yo lo que quiero, me gusta vuestra independencia, me gusta vuestra experiencia, pero yo ando muy liado, no puedo... Y pasa a veces, pasa también que hay mucha gente que le gustaría hacerlo ellos, pero en los mercados muchas veces hay que tomar decisiones muy difíciles. Comprar cuando todo el mundo vende es una decisión muy difícil y es muy rentable. Entonces el hecho de dárselo a alguien para que lo haga, pues también facilita las cosas. Por lo tanto, nosotros queremos tener un servicio para la gente que le gusta montar ellos mismos sus muebles en IKEA y para la gente que dice, no, a mí véngame con el montador, no me tengan una hora con los tornillos y listo. Y además es un servicio, como digo, muy barato, con lo cual es para adaptarnos a las necesidades de cada persona, que es la base de nuestro trabajo, porque realmente los resultados no van a ser muy diferentes. Es decir, que lo que hacemos en nuestras carteras asesoradas es lo mismo en las carteras gestionadas porque asesoramos a un banco para que haga lo que nosotros ponga en práctica nuestras carteras. Fenomenal. Pregunta para Inés. ¿La transición energética se queda aparcada por las tensiones inflacionistas?
Bueno, la transición energética es inflacionista per se, porque al final lo que tenemos que hacer es conseguir dejar de que nuestro mix energético, si un 85% son combustibles fósiles y solamente un 4% son energías renovables, tenemos que dar la vuelta. Nos van a obligar a darle la vuelta. Y todo eso es a base de inversión y todo eso es a base de investigación y por lo tanto es inflacionista. Pero todo lo contrario. Lo que nos ha puesto de manifiesto este año es que necesitamos ser ya independientes. Por lo tanto, lo que nosotros creemos es que todavía no solamente se aparca, sino que se acelerará muchísimo más la transición energética para no volver a vernos en una situación como la que hemos vivido en Europa y la que se está viviendo en algunas regiones europeas en este año. Fenomenal, chicos. Las preguntas están terminadas, pero yo quiero hacer una. A ver, última predicción de 2022. ¿Quién gana el Mundial? Esa sí que es difícil. Esa sí que es difícil. Yo me atrevo en las financieras, pero y a mí me gusta acertar, O sea que ahí preferiría pasar. Dicho de alguna manera, a mí Francia me gusta mucho cómo juega y bueno, pues es un equipo por el que apostaría, pero es muy complicado. Inés, ¿te animas? No tengo ni idea de fútbol, Yo pero tampoco, ni soy idea. cero futbolera. O sea, veo cuando juega España o cuando juega algún español y me suenan, pero como ya no estamos, pues es que estoy completamente desconectada. Así que no, lo siento, que gane el mejor y yo me encantará felicitarles y disfrutar un montón con el que gane. Soy un poco chaquetera. Igualmente, pienso lo mismo. Pues nada, chicos, creo que hemos conseguido el objetivo, que era cerrar a las 8. Por mi parte, daros las gracias. Dar las gracias a todos los asistentes que han estado hoy con nosotros, animándoles a repetir. Tanto Inés como Víctor han dado un poco de datos para que podáis localizarlos en caso de seguir interesados. Y por mi parte, pues lo que ha hecho ya Inés, desearos a todos felices fiestas y próspero año nuevo. Esperamos que el próximo año nos traigan muchos más eventos como estos. Felices fiestas y próspero año nuevo. Que este podría serlo. Tiene buena pinta. Esperemos. Hasta luego, gracias a todos. Hasta luego. Adiós, gracias a todos.